Bueno, yo creo que es una mezcla entre entusiasmo o actitud, amor a la profesión y un poco como de sentido común. Yo creo que el problema que hemos tenido los diseñadores en España, que hemos acabado formando un equipo, y es que voy a hacerlo, suena un poco pretencioso, pero creo que es verdad, que el éxito nos ha llevado a crear una estructura que en muchos casos nos ha sobrepasado, en el sentido de que hemos crecido a causa de los pedidos de los clientes o del éxito de los proyectos, y eso nos ha ido haciendo crecer para poder dar respuesta a proyectos más ambiciosos. Entonces, eso para mí tiene un atractivo, y es el poder acceder efectivamente a proyectos a lo mejor de larga duración, proyectos que implican diferentes profesionales, aspectos distintos de la comunicación, desarrollos en aplicaciones no estrictamente de diseño gráfico, ¿no? Eso sería una de las ventajas de poder trabajar con un equipo grande. Inconveniente desde el punto de vista personal, pues que te vas quedando cada vez con menos espacio para la creación y más para la gestión. Ese es el problema. A veces puedes engañarte a ti mismo diciendo, bueno, es que el diseño es gestionar también. Y la definición de diseño de Milton Glaser, ¿no? Intervenir en el flujo de los acontecimientos para conseguir los efectos deseados. En ese sentido, gestionar un equipo de diseño es diseñar, pero no deja de ser un engaño a uno mismo, ¿no? Porque esa posibilidad de desarrollar un proyecto desde el principio hasta el final, eso desaparece. A mí me parece, bueno, que en estos 40 años han sido un privilegio en lo humano y en lo personal y en lo profesional, evidentemente. O sea, pasar de una profesión prácticamente desconocida para la sociedad y para el empresariado y para las instituciones también, ¿no? Prácticamente desconocida, a algo que en estos momentos genera encuentros como este Selected, en que habrá aquí 500 personas a lo mejor, escuchando a unos diseñadores que tienen algún caso, algún proyecto interesante que contar, ¿no? O sea, es una trayectoria impensable cuando yo empecé a trabajar en esto. Pero no solamente en eso, sino también en el cómo un embrión de estudio de diseño se podía desarrollar o podía crecer hasta dar respuesta a esas demandas. Y eso me parece que es un auténtico privilegio. A lo mejor hay profesiones más establecidas, más tipificadas, en las que no se ha dado esa transformación, ese crecimiento, ¿no? Y esa repercusión en lo que la sociedad demanda, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Esta tarde en mi intervención voy a hablar de lo que yo considero los 3 tiempos del diseño para mí, o sea, en las últimas décadas, ¿no? O sea, yo empecé trabajando con métodos analógicos y con las manos, o sea, fue mi forma de trabajar durante muchos años, ¿no? Luego a finales de los 80 aparece el ordenador como herramienta de trabajo y cambia radicalmente los procesos y a veces los resultados, y en estos momentos estamos en una especie como de diseño líquido en que diseñan los algoritmos prácticamente, ¿no? O sea, a mí me parece que ahí esos 3 tiempos son algo que hemos tenido que gestionar en Tau Diseño durante este tiempo, ¿no? O sea, yo vengo trabajando en los últimos años en una vertiente paralela, que es un poco una creación artística sin cliente y sin encargo, y que me permite eso, de recuperar la libertad creativa, me permite trabajar libremente y a veces hacer hallazgos que luego trasvaso al campo del diseño. A veces, ¿no? No siempre, pocas veces, pero a veces, ¿no? Eso, cuando reflexionaba sobre este tema, caí en la cuenta de que los primeros bocetos que yo presentaba a los clientes eran collage, pero literalmente collage. O sea, formados a partir de cartulinas, fondos de colores, letrafil, tipografías transferidas, ilustraciones que se hacían sobre el propio soporte o que se recortaban y se pegaban. Era aquello al final que enseñabas a tu cliente para convencerle de que eso era lo que debía hacer, era un collage.
Luego aparece el ordenador. Tau Diseño fue pionero también en esto, pero fuimos de las primeras empresas en España que incorporaron el ordenador como herramienta de trabajo. En unas máquinas absolutamente desproporcionadas, y las vemos hoy en día. Y ahora en estos momentos hemos entrado en el mundo del diseño digital, con todo lo que eso significa, ese no cerrar nunca los proyectos. Antes cerraban los proyectos, antes tenías un comienzo y un final, pero sabías cuando aquello estaba entregado y cerrado. Ahora el proyecto nunca se cierra, en ese sentido digo que es un diseño líquido, ¿no? O sea, nosotros, en Tau Diseño nos hemos visto obligados digo obligados, lo digo abiertamente. Yo soy un diseñador analógico y es el diseño que me interesa. El diseño digital, para el mundo digital no me interesa, lo digo abiertamente. Es más, lo digo a los clientes para que quede la cosa clara del primer momento. Entonces cuando nace un proyecto, me llaman para un proyecto digital, pues lo que hago es ir con alguien de mi equipo del área digital y empezamos a hablar, ¿no? Pero yo me retiro una vez que ya ellos hablan en su jerga particular, ¿no? Me dedico a escuchar y no me entero de nada, o sea, no aprendo nada, ni aprendo ni quiero aprender, sinceramente. Ya sé que es una postura un poco irracional, pero es así. O sea, ya a estas alturas del partido me parece que me lo puedo permitir. Entonces, ¿qué ocurre en Tau Diseño? Que la trayectoria de 30 y tantos años antes de la disrupción del mundo digital nos permite plantear unas soluciones formales que tienen el estilo, la calidad de trabajo del mundo analógico, ¿no? Y eso lo vendemos así. Nosotros no somos unos programadores que simplemente le ponemos a funcionar un sitio web, un microsite o lo que sea, ¿no? Sino que nosotros nos apoyamos en una solución formal adecuada y eso lo trasladamos al mundo para que aquello funcione en el mundo digital, ¿no? Entonces, en ese sentido, me preguntabas antes cómo funcionamos en esto, pues funcionamos así, o sea, un planteamiento desde el punto de vista de diseño, cómo aparece aquello, cómo debe aparecer, bueno, evidentemente con un estudio previo de necesidades, el árbol en el que aquello se tiene que desarrollar y todas esas cosas, ¿no? La arquitectura, todas esas historias, ¿no? Y entonces a partir de esa información ya se diseña y se ve cómo aquello se puede convertir en soporte en una lectura digital o con una consulta digital, ¿no? Sí. De todas maneras, me has preguntado antes algo que, o sea, un poco cómo ha sido la evolución, que yo creo que es un largo camino sobre el que imagino que estaría bien que alguien un día dijera cómo se ha ido transformando este estudio de, bueno, pues eso, de un embrión de 4 personas trabajando en proyectos fundamentalmente de diseño editorial a esta oferta de servicios en el campo del diseño, ¿no? Entonces esa especie como de proceso ha sido algo, yo creo, digno de estudio. Por ejemplo, nosotros debió ser en la década de los 80, finales de los 80 o así, decidí que íbamos a solicitar un certificado de calidad, una certificación de calidad. No había ningún estudio en España que lo tuviera y me pareció que era interesante, sobre todo porque nos iba a formalizar los procesos. Eso que estábamos haciendo de una forma intuitiva, ya habría un proceso de trabajo, ¿no? Entonces, lo gracioso del caso es que el consultor que venía a preparar todo el proceso para la concesión de la certificación de calidad no tenía ninguna experiencia en el mundo del diseño y prácticamente todo lo que le decías le parecía bien, claro. Hay una cosa que cuando te conceden la certificación de calidad es una anécdota. El consultor que te examina, si detecta deficiencias, pues entonces las tiene que
las tiene que dejar por escrito para que tú corrijas aquello, y es un poco como la ITV, ¿no? Que si te falla un intermitente no te la dan, tienes que arreglar bien el intermitente, pues algo parecido, ¿no? Entonces, en este caso, el examinador era muy gracioso porque el hombre no sabía qué decirnos, ¿no? Y entonces todo lo que se le ocurrió era que debíamos de tener dos copias del catálogo de Pantone. Es todo lo que se le ocurrió al pobre hombre. Pues si acaso nos fallaba uno, se estropeaba. Pues algo, no lo cuento como una anécdota, pero un poco también que en el sentido de lo que decía antes, o sea, cómo esta sociedad española se encuentra con una profesión que desconoce y de pronto se da cuenta de todo el potencial que tiene, ¿no? Transición, el comienzo de las comunidades autónomas, la administración se da cuenta de que tiene que dirigirse a los administrados de una forma distinta, que ya no vale el palo y tente tieso, sino que tienes que ser amable con él, porque si no, no te van a votar, o simplemente porque tienes que dar un servicio, ¿no? Todo eso es parte del trabajo que nosotros hemos ido desarrollando también, ¿no? Pues para mí supone una alegría muy grande, ¿no? Porque Pioneros, la primera edición funcionó muy bien, o sea, y además funcionó muy bien en un libro que no es un bestseller, o sea, no es un libro de temporada, es un long seller, o sea, de venta, o sea, de interés ahora y dentro de 5 años, o sea, exactamente igual, ¿no? Entonces, que un libro que no está previsto, no está pensado para una venta en un momento concreto, se agote con bastante rapidez, me parece que, bueno, para mí un orgullo y también una satisfacción ver que el trabajo, que la difusión del trabajo de los pioneros interesa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, o sea, el libro tiene una edición norteamericana, o sea que rápidamente el libro se publicó también en inglés. Y no sé, yo lo he visto en la British Library, o sea, o en la biblioteca de la St. Martin's en Londres, ¿no? La edición en inglés. Y eso al final viene a servir para que el trabajo de los pioneros de nuestra profesión se conozca fuera de España, cosa que hasta ahora yo creo que, bueno, no creo, fue una sorpresa total, ¿no? Esta tarde hablaré de ese tema también, ¿no? Entonces, para mí, o sea, el trabajo nace de una forma casual, ¿no? O sea, no sé, hay una serie de cosas que me pasan previamente. Un número de la revista Experimenta que se tituló 25 años de diseño gráfico en España, que me encargaron como editor, en el sentido de darle de contenidos, ¿no? Un curso de verano de la Universidad Complutense en Madrid que se tituló igual. El encargo del comisariado de la exposición 100 años de diseño gráfico en España, el trabajo que hice de investigación sobre toda la producción de Manolo Prieto, el diseñador del Toro de Osborne. O sea, esos fueron como cosas que en un momento determinado se cristalizaron en que, hablando con Antoni Canal, decidimos que había que hacer una publicación sobre los pioneros, ¿no? Yo estuve trabajando 5 años en ese libro, y no 5 años dedicados exclusivamente, ni muchísimo menos. O sea, que trabajaba un poco a tirones, o sea, a veces, o sea, avanzaba mucho, pero paraba posiblemente 3 meses y luego volvía y todo esto, ¿no? ¿Qué enseñan los pioneros a estas nuevas generaciones? Pues yo creo que lo que hablaba antes, una actitud, por ejemplo, ¿no? O sea, una actitud frente al trabajo, la humildad de no creerse que estaban haciendo nada excepcional, sino que estaban haciendo su trabajo del día a día. Ellos no se consideraban pioneros de nada, eran profesionales que trabajaban, ¿no? Eso me parece también muy interesante, ¿no? La utilización, por ejemplo, de la ilustración como una herramienta de trabajo en muchos casos, ¿no? También la ausencia del ordenador como herramienta de trabajo, la falta, en muchos casos, de información que viniera de fuera de lo que se estaba haciendo en otros países, ¿no? Todo eso los hace, yo creo, especialmente interesantes, ¿no? Y susceptibles de valorar su talento, ¿no? O sea, un talento excepcional, yo creo, en el trabajo. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que me ha llenado de orgullo, es cuando fuera de España han visto este libro
de pronto descubren que en una España que se suponía, bueno, que era gris y plana, había el talento de esta generación, ¿no? Más que una generación, un grupo de diseñadores, ¿no? Pero es la sorpresa, bueno, y en España existía esto. Y no lo digo en plan triunfalista, pero yo creo que el trabajo de la generación de los pioneros en España tiene la misma calidad en sus propuestas que lo que estaba ocurriendo en los grandes nombres fuera de España, ¿eh? Bueno, el blog tiene dos intenciones. El libro Pioneros tiene el trabajo de 15 grafistas, nada más que 15, no cabían más. Entonces se quedaron muchos fuera. O sea, de hecho, había un proyecto con Indexbook, los primeros editores del libro, de hacer una segunda entrega con otros 15 más, ¿no? Aquello se quedó abortado porque Indexbook desapareció, ¿no? Entonces, pero para poder trabajar, o sea, para poder mantenerme yo en contacto, continuar investigando sobre los pioneros, pensé que el blog era una buena herramienta. Esa es una de las intenciones que había con el blog. Pero había otra más allá, y es descubrir a los diseñadores, incluso no a los estudiantes, sino a los profesionales, incluso a investigadores, trabajos poco conocidos. O sea, que intento que no sean otra vez las portadas de Daniel Gil, o las cosas que más conocemos, sino trabajos puntuales poco conocidos. La última entrega es un libro que hizo Alberto Corazón en el año 76, pero que estuvo trabajando también 5 años en él, que se llamaba El sol sale para todos, que es sobre la rotulación de los comercios en Madrid. Yo creo que una especie como de intento de que aquello que estaba desapareciendo se mantuviera por lo menos documentalmente, ¿no? Ese libro yo creo que es muy poco conocido, entre otras cosas porque ya han pasado casi 50 años desde que se editó, ¿no? Entonces, descubrir ese tipo de cosas, los encuentros de Pamplona, que en España fueron un boom en los 70, que cambió un poco, que sirvió un poco para dar entrada a toda la vanguardia internacional y española en arte, que acabó pues con una colección de carteles larguísima y una publicación muy interesante. Ese tipo de trabajos son los que me interesa recoger en el blog. Y con respecto a que no soy digital, cuando decidí hacer el blog y se lo dije a mi mujer, me he decidido hacer un blog. Era como si le dijera que me iba, yo que sé, a un monasterio tibetano o algo así. Una extravagancia, pero bueno, un blog. Bueno, pero te apaña bien, ¿no? ¿Has cogido ahí un poco? Sí, bueno, yo doy el material, hago la selección, escribo los textos en la mayoría de los casos y todo eso, y hay alguien que me lo realiza. Yo no... Hasta ahí podíamos llegar, hombre. Pues yo creo que Manolo Bretto yo creo que tiene algunas cosas que son comunes a otros diseñadores de la época, ¿no? Una de ellas es casi la ausencia completa de formación. O sea, si yo no estoy equivocado, me parece que Manolo Bretto tiene unos cursos en la Escuela de Artes y Oficios del Puerto de Santa María y poco más, ¿no? Se viene a Madrid a trabajar y o sea, no tiene formación como tal, ¿no? En ese sentido coincide con muchos otros de su generación y con muchos otros de mi generación que no teníamos o no tenemos formación como diseñadores. O sea, pero Premio Nacional de Diseño que no tiene ningún tipo de estudios orientados hacia el diseño, ¿no? En eso coincidimos unas generaciones y otras. Manolo Bretto, ¿qué tiene de particular? Bueno, pues aparte del toro, que posiblemente es la figura, la única figura o de las pocas figuras que se conocen internacionalmente del diseño español, ahora alguna cosa más, pero durante décadas era lo único que se conocía fuera de España del diseño español, ¿no? Yo creo que tiene todo el trabajo sobre el que investigó Juan Aguilar, hizo
su tesis doctoral de la colección de novelas y cuentos, que es una especie como de filón interesantísimo para el estudio de cómo un diseñador de talento puede evolucionar a lo largo de los años, cuáles son sus recursos, cuáles son sus procesos, ¿no? En ese sentido, ahí hay un material para estudiar, que el trabajo que hizo Juan Aguilar, que a mí me parece interesantísimo, ¿no? Y eso yo creo que es otra de las cosas que aporta Manolo Prieto que no aportan otros. Nada. Y luego en sus propuestas formales yo creo que siempre tiene un diseño bien humorado, tiene un punto de humor en muchos de sus trabajos, y luego una capacidad para analizar lo que tiene que representar y dar con 2 o 3 detalles que los transforma, los lleva a su estilo de presentar, ¿no? La simplificación de los detalles, como yo que sé, por ejemplo, en las figuras de los toros trabajaba los ojos, las pezuñas, ese tipo de cosas, o el rabo. Ese tipo de cosas, yo creo que ahí se notan algo que es aportación propia de Manolo Prieto, ¿no? Una cosa que me parece que no he dicho antes de los pioneros es que con el paso del tiempo casi todos ellos han ido perdiendo interés por el diseño y de una forma, yo creo, imparable han empezado a desarrollar un trabajo como artistas plásticos. Durante el proceso de trabajo de pioneros yo conocí, por ejemplo, a Fornas, que era un diseñador del que hablaré esta tarde también, que a él en estos momentos no le interesaba nada su trabajo como diseñador, lo que le interesaba su trabajo como pintor. Plan Arbona, exactamente igual. Plan Arbona, que para Enric Jardí es Dios en el diseño, en estos momentos el diseño gráfico no le interesa nada, otros han desaparecido. Muchos de ellos tenían esa doble vertiente, pero de los diseñadores ya más de mi generación o un poco antes de mi generación, como es Pepe Cruz Novillo, Alberto Corazón, son diseñadores que yo creo que ahora lo que les interesa es presentarse como artistas plásticos, no como diseñadores, ¿no? O sea, como decía Pepe Cruz Novillo, hay un cierto complejo atávico con respecto a que no son artistas con mayúscula. Hay yo creo una especie de complejo. Yo, conociendo este problema o esta especie de losa que tienen tantos diseñadores, durante toda mi vida no quise caer en ese complejo. O sea, dije, yo no soy artista y no soy artista. Y sigo diciendo que no soy artista en el sentido convencional o como se entiende la palabra artista, ¿no? Lo que ocurre es que también con el paso del tiempo han aparecido casos en los que el cliente me ha pedido una solución basada en el collage. Acabo de mandar a Penguin Random House una portada para el discurso del método de Descartes que me pidieron un collage. El cartel de la edición 75 de la Feria del Libro de Madrid es un collage, y es un collage no por un emperre mío, no es que yo me emperrase en que tenía que ser un collage, sino porque después en el proceso de trabajo, cuando estaba reflexionando sobre posibilidades de planteamiento, caí en la cuenta de que la Feria del Libro de Madrid es una feria de libro analógico, físico, no hay libro digital, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo con los materiales, el cartel con los materiales con los que se hace un libro, ¿no? Y volví sobre esa técnica, ¿no? O sea, me apoyé en la técnica del collage para hacer el cartel, ¿no? Entonces, eso es lo que yo consigo con el collage. Insisto en que no me gusta mezclarlo, o sea, que cuando trabajo condicionado porque tengo que hacer una solución para un diseño concreto, no me encuentro cómodo. Me parece poco como que esa separación que funciona al menos mentalmente o vitalmente, no, la estoy traicionando, la estoy estropeando, por decirlo de alguna forma.
Pues a mí lo que me ocurre es lo que estaba diciendo ahora. O sea, mi formación es como arquitecto técnico. Yo estudio arquitectura técnica porque necesito que en casa de mis padres entre dinero rápidamente, y entonces mi vocación es en la arquitectura. Yo preveo hacer la carrera de arquitectura técnica, acabar, ponerme a trabajar y hacer el curso puente y pasar a cuarto de arquitectura, pero en el camino me aparece el diseño gráfico. Entonces empiezo a trabajar en un estudio de diseño gráfico de la época. Yo trabajaba montando artes finales y durante la mañana y por la tarde iba a clases, ¿no? Entonces, una vez que acabó la carrera ya había descubierto mi verdadera vocación, ¿no? Que ya tenía algún tipo de indicio o de sospecha, porque procedo de una familia de impresores, siempre me había gustado lo impreso. Yo guardaba cosas sin saber para qué las guardaba, porque me gustaban simplemente, páginas de revistas extranjeras o de periódicos, cabeceras, cosas de ese estilo que ahora estoy utilizando en los collages y que vienen de la época esa en que yo no sabía todavía que me iba a dedicar al diseño gráfico, ¿no? Entonces empiezo a trabajar pues, y formarme autodidactamente, ¿no? O sea, esta tarde también lo hablaré. O sea, para mi generación el libro de texto era la revista Graphics, una revista suiza, ¿no? Entonces era nuestro libro de texto. Aprendíamos con Graphics y con una revista alemana de nombre complicado que nunca consigo decir de un tirón. Se llama Graphic. Bueno, entonces esos eran nuestros libros de texto. Pero en el año 82, resulta que en un anuncio en un diario absolutamente impensable para que uno se imaginase que podía haber publicidad apareció un anuncio de la School of Visual Arts de Nueva York, en el ABC de Madrid, además en las páginas finales, detrás de las esquelas prácticamente, aparecía un anuncio. Y entonces dije, pues mira, a lo mejor es esto. Y me matriculé en la MBA, y entonces ahí, de alguna forma, todo eso que yo había ido cogiendo pues de una forma fragmentaria y desordenada, empezaba a cuadrar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ya creo que para mí fue un quiebro en lo personal y en lo profesional, ¿no? Esa formación, ¿no? Además tuve la suerte de clases Benguiat, uno de los grandes tipógrafos de la historia, Mac Mullan, uno de los grandes ilustradores, Milton Glaser, como tú decías, ¿no? O sea que tuve un profesorado envidiable, ¿no? Y ideas de esas que a lo mejor no son tanto algo aplicable a un proyecto concreto o algo que uno transforma en un diseño, sino que algo que uno incorpora para su vida, ¿no? Que eso me parece mucho más importante.